Bueno, entremos de lleno en esto. Bienvenidos a esta revisión detallada, donde tomamos protocolos médicos complejos y los convertimos en información súper clara y lista para usarse en el mundo real. Hoy vamos a hablar de un tema en el que literalmente hay muchísimo en juego: la ortopedia de urgencias. O sea, cuando un hueso se rompe o un ligamento se desgarra, el manejo inicial es justo lo que marca la diferencia entre una recuperación total o un daño permanente. Es un escenario de muchísima presión y dominar estas herramientas es absolutamente vital para cualquier profesional de la salud. Fíjate que esta frase de verdad da en el clavo. Hay que pensar que una férula bien ejecutada no es nada más un trozo de yeso, es el primer gran paso indispensable hacia la sanación. Ayuda a detener el sangrado interno, reduce ese espasmo muscular terrible y proporciona un alivio inmediato al paciente. Pero por otro lado, hay que tener muchísimo cuidado. Una inmovilización mal puesta, que apriete de más o con una técnica deficiente puede causar lesiones nerviosas irreversibles o comprometer gravemente el flujo vascular. Es una responsabilidad enorme que cae directamente en las manos de quien aplique ese vendaje. Y para que todo fluya a la perfección, esta es nuestra hoja de ruta de hoy. 1. El arte de estabilizar. 2. Las reglas de oro. 3. El paso a paso de la férula posterior, que será nuestro enfoque principal. 4. El control neurovascular. Y 5. Seguridad en la práctica. Es un enfoque de principios a la acción, diseñado para aplicarse de inmediato. Empecemos con la sección número 1, el arte de estabilizar, prioridad y alivio. Y es que dominar el soporte del sistema músculo-esquelético no es simplemente un procedimiento mecánico, para nada. Requiere un conocimiento profundo de la anatomía y una sensibilidad especial al manipular tejidos traumatizados. Es un verdadero arte médico. Y esto ilustra perfectamente un punto clave que no podemos olvidar. Existe una diferencia abismal entre vendar para sostener y vendar para apretar. O sea, un vendaje no es un torniquete. La circulación sanguínea saludable tiene que ser siempre, sin excepción alguna, la prioridad absoluta. Si por intentar hacer una férula súper firme se restringe el flujo de sangre, el remedio termina siendo 1000 veces peor que la lesión original. El objetivo aquí es proporcionar una especie de cuna rígida, no una prisión para la extremidad. Pasemos a la sección 2. Las reglas de oro. Fundamentos de la inmovilización. Porque antes de siquiera pensar en abrir un paquete de yeso o desenrollar una venda, existen leyes fundamentales que deben comprenderse a la perfección para evitar complicaciones. Desglosando estas reglas, el primer pilar es el acolchado. Es indispensable proteger siempre las prominencias óseas, como los codos, los maleolos en los tobillos o las muñecas, poniendo algodón laminado superabundante. Esto previene la formación de úlceras por presión dolorosísimas que pueden salir en cuestión de horas. El segundo pilar es la funcionalidad. Jamás se debe inmovilizar una extremidad en una postura antinatural. Buscamos una posición de descanso neutra. Por ejemplo, la clásica posición de agarre para las manos, como si se estuviera sosteniendo un vaso de agua, o un ángulo exacto de 90 grados para el tobillo. Así aseguramos que al retirar el yeso, la rehabilitación no empiece con tendones acortados o articulaciones completamente congeladas. El tercer pilar es tan crucial que necesita su propia definición detallada: la ley de las articulaciones. Esta regla dicta que para neutralizar correctamente las fuerzas sobre un hueso fracturado, es obligatorio inmovilizar la articulación que está inmediatamente por arriba de la lesión y la que está inmediatamente por abajo. Si solo se cubre el centro del hueso, las articulaciones de los extremos van a seguir actuando como palancas, moviendo los fragmentos óseos, causando un dolor inmenso y evitando que el hueso sane bien. Entender esta arquitectura es la base de absolutamente todo lo que sigue. Y ahora sí, vamos a la sección 3, férula posterior. Aplicación paso a paso. Aquí es donde cambiamos la teoría por la acción directa, porque la verdadera destreza se demuestra ahí, en la sala de urgencias, aplicando el yeso. Veamos cómo se construye esto en 5 fases exactas. Primera fase, la medición. Un súper detalle técnico es medir la longitud de la férula en el miembro sano del paciente, no en el lesionado, para evitarle dolor innecesario. Segunda fase, la preparación, que consiste en superponer entre 8 y 12 capas de yeso. Tercera fase, la activación. Al sumergir el material en agua se inicia la reacción química para endurecerlo. Cuarta fase, el moldeado sobre el miembro ya acolchado. Y finalmente, la quinta fase, la fijación súper cuidadosa utilizando una venda elástica para mantener todo firme sin estrangular el tejido. Revisando estas acciones críticas, hay que destacar un error vital que debemos evitar a toda costa en la fase del agua. A ver, el yeso se endurece mediante una reacción exotérmica. De hecho, puede alcanzar hasta los 60 grados centígrados. ¡Qué locura! Por lo tanto, usar agua caliente pensando que así el proceso se acelera es un error gravísimo. Si sumamos el agua caliente con el tremendo calor químico del yeso, existe un riesgo real de causarle al paciente quemaduras de segundo o tercer grado. Así que agua a temperatura ambiente entre 20 y 25 grados es la única opción verdaderamente segura.
Entonces, llegamos a un punto crucial en la fase de moldeado. Jamás por ningún motivo se debe presionar el yeso húmedo con las puntas de los dedos. ¿Por qué? Porque al usar los dedos se crean hendiduras en el material blando, y cuando ese yeso se seca y se pone duro como roca, esas marcas se transforman en puntos de presión internos que empujan directamente contra la piel y el hueso, cortando la circulación local. Utilizar siempre las palmas de las manos garantiza una superficie completamente lisa y una distribución uniforme del soporte. Sección número 4. Control neurovascular, las famosas 5P. Porque una vez que la férula está puesta y seca, pareciera que el trabajo terminó, pero no. Aquí entramos a una fase de monitoreo que requiere la máxima seriedad. Para esto utilizamos un mnemotécnico clásico, las 5 Ps, por sus términos en inglés. 1. Pain o dolor. Cierta incomodidad inicial es normal, pero un dolor agudo que va en aumento es una señal de alarma inmensa. 2. Pálor o palidez. Si los dedos se ven blancos en lugar de rosados, el flujo arterial está comprometido. 3. Pulselessness o ausencia de pulso. Si no hay pulso distal, se trata de una emergencia quirúrgica inmediata. 4. Parestesia o parestesia. Esa sensación de hormigueo o agujas nos indica que un nervio está siendo aplastado. Y 5. Parálisis o parálisis. La incapacidad total de mover los dedos significa un daño severo y avanzado. Y este mensaje tiene que quedar grabado con fuego. Una férula nunca es un procedimiento de poner y olvidar. Para nada. Colocarla en movilización es apenas el inicio del tratamiento. La vigilancia constante sobre el color, la temperatura y la movilidad de los deditos expuestos es una responsabilidad ineludible. Si se ignora el monitoreo, condiciones tan devastadoras como un síndrome compartimental pueden desarrollarse ahí mismo, en la oscuridad del vendaje, con consecuencias catastróficas. Llegamos a la sección 5. Seguridad en la práctica. El equilibrio perfecto. Conocerse el manual de memoria es fácil, pero aplicar la técnica correcta con sensibilidad y precisión es lo que verdaderamente distingue a un profesional promedio de uno excelente. Para cerrar esta revisión, dejemos esta idea sobre la mesa. La inmovilización médica es una paradoja fascinante. Aplicamos una restricción física absoluta con materiales superduros e inflexibles, con el único propósito de permitir que el cuerpo humano se recupere y vuelva a moverse en total libertad. Lograr ese equilibrio requiere atención a los mínimos detalles, desde la temperatura del agua hasta la posición de las palmas de las manos. Manteniendo la circulación como prioridad y aplicando nuestras reglas de oro, aseguramos que este cuidado no solo inmovilice un hueso, sino que verdaderamente promueva la curación. Hasta la próxima oportunidad para seguir profundizando en el fascinante mundo del conocimiento estructurado.